Las palabras flotaban en el aire acondicionado de su impecable apartamento, tan frías y afiladas como fragmentos de vidrio. Quiero el divorcio. Elena lo dijo sin alzar la voz, con una calma que le heló la sangre a Hugo, mucho más que cualquier grito. Él se quedó inmóvil, con una copa de vino a medio servir en la mano, observando cómo la ciudad de Miami parpadeaba a través del ventanal, ajena al terremoto que acababa de demoler su mundo. La vida que había construido, pieza por pieza durante 10 años, se desmoronaba en el silencio de una noche de martes. Se sentía como un espectador de su propia tragedia. El reflejo en el cristal le devolvía la imagen de un hombre de 35 años con la mirada cansada, un hombre que había dejado que su complexión atlética se suavizara bajo el peso de una infelicidad que se negaba a nombrar. Elena, en cambio, parecía esculpida en mármol, perfecta, inquebrantable. Su vestido de diseñador caía con elegancia sobre su figura, y ni un solo mechón de su cabello parecía fuera de lugar. Era la imagen del éxito, la misma que proyectaban en cada cena, en cada publicación de Instagram, en cada reunión con su círculo de amigos perfectos. Hugo intentó hablar, pero solo un sonido ahogado salió de su garganta. ¿Cómo habían llegado a esto? Hacía solo unos meses, planeaban un viaje a Italia para su aniversario. Él todavía podía sentir el sol de la Toscana en su piel. Un sueño que ahora se convertía en cenizas. Buscó en su memoria un ancla, un recuerdo feliz que lo salvara de la caída libre. Recordó su boda en la playa, con Elena riendo a carcajadas mientras una ola les mojaba los pies. Recordó las noches en su primer apartamento, pequeño y caótico, donde comían pizza en el suelo y hacían planes para conquistar el mundo juntos. Esos recuerdos se sentían ahora como escenas de una película protagonizada por extraños. La verdad, si era honesto consigo mismo, era que las señales habían estado ahí, como pequeñas grietas en un muro que él se empeñaba en ignorar, pequeños temblores antes del gran sismo. Hacía meses que Elena ya no lo buscaba por la noche. Sus abrazos se habían vuelto mecánicos, sus besos, un trámite en la mejilla antes de salir por la puerta. «Estás muy callada últimamente», le había dicho él una noche, mientras ella tecleaba furiosamente en su celular, con la pantalla siempre inclinada para que él no pudiera ver. «Es el trabajo, Hugo. Estoy agotada», respondía ella sin levantar la vista. Y él, el pacificador, el hombre que evitaba el conflicto a toda costa, le creía, o fingía creerle, porque la alternativa era demasiado aterradora. También estaban las ausencias, las cenas con las chicas que se alargaban hasta la madrugada, los viajes de trabajo de fin de semana que surgían de la nada. Hugo llenaba esas horas de soledad con trabajo extra, con visitas al gimnasio que ya no disfrutaba, diciéndose a sí mismo que una pareja moderna necesitaba su propio espacio. Se convencía de que era una mala racha, una fase que superarían como habían superado tantas otras cosas. Una vez encontró un recibo de un restaurante carísimo en el bolsillo de su abrigo, de un día en que supuestamente había estado en una reunión fuera de la ciudad. Cuando le preguntó, con el corazón martilleándole en el pecho, ella se rió, una risa fría que no le llegó a los ojos. «Ay, Hugo, qué desconfiado. Fue un almuerzo con un cliente importante. ¿Ahora vas a revisar mis bolsillos como un detective celoso?» Se sintió estúpido, avergonzado, y guardó silencio. Siempre guardaba silencio. Era más fácil que enfrentar la posibilidad de que la mujer con la que había compartido su vida se estuviera convirtiendo en una desconocida. Ahora, de vuelta en el presente, en el silencio ensordecedor de su sala de estar, esas pequeñas grietas se unían para formar un abismo insalvable. Elena dio un paso hacia él, y su voz, aunque suave, tenía el filo de un bisturí. «Y quiero que sea un divorcio amistoso», continuó, como si estuviera
dictando los términos de un contrato de negocios. Sin drama, sin abogados carroñeros, lo hacemos por las buenas para preservar los buenos recuerdos. La palabra amistoso fue como una bofetada, un insulto a la profundidad de su dolor. Ella no quería un final amistoso, quería un final limpio, un final que no manchara su reputación, que le permitiera seguir adelante sin ser vista como la villana. Quería borrar el dolor de él para que no interfiriera con su nueva vida. Hugo la miró, buscando un rastro de la mujer de la que se había enamorado. No encontró nada, solo una determinación gélida en sus ojos. Y en su desesperación por salvar algo, cualquier cosa, de los escombros, asintió. «De acuerdo», susurró, y esa simple palabra se sintió como la mayor de las derrotas. No sabía que, al aceptar sus términos, acababa de entrar en una trampa perfectamente diseñada. Pensó que estaba aceptando el final, pero en realidad, la guerra apenas comenzaba. El apartamento, que antes era su refugio, de repente se sentía ajeno, opresivo. Cada objeto, cada fotografía en la pared era un recordatorio de la vida que se le escapaba de las manos. Veía la foto de su último viaje a Aspen, ambos sonriendo a la cámara, abrigados y felices. Pero ahora, al mirarla, solo podía ver la tensión en su propia sonrisa, el esfuerzo por mantener una apariencia de normalidad que ya no existía. ¿Desde cuándo actuaba? ¿Desde cuándo su matrimonio se había convertido en una obra de teatro para el público? Recordó una conversación con su mejor amigo, Marcos, un par de meses atrás. «No sé, hermano, Elena está rara, distante», le había confesado Hugo, removiendo el hielo de su vaso. «Todas las parejas pasan por eso», le había asegurado Marcos, dándole una palmada en la espalda. «Dale espacio. Ya verás que todo vuelve a la normalidad». Hugo se había aferrado a esas palabras como un náufrago a una tabla. Quería creerlo con todas sus fuerzas. Quería creer que el amor era suficiente para reparar cualquier fisura. Qué ingenuo había sido. La ingenuidad era parte de su naturaleza, siempre dispuesto a creer en la bondad de los demás, especialmente en la de ella. Era leal hasta la médula, una cualidad que Elena había admirado al principio, pero que con el tiempo pareció empezar a despreciar. Mientras ella recogía algunas cosas en una maleta de fin de semana, moviéndose por la habitación con una eficiencia brutal, Hugo se sintió paralizado. Su red de apoyo, que siempre había sentido tan sólida, de repente parecía frágil. Sus amigos eran amigos de la pareja. ¿De qué lado se pondrían? Sus sueños, sus expectativas, todo estaba ligado a ella. Envejecer juntos en una casa con jardín, ver a sus futuros hijos correr por el césped, esos planes ahora eran fantasmas que lo atormentaban en su propia casa. La estabilidad que tanto había valorado era una ilusión, una casa de naipes que se había derrumbado con un simple soplo. Elena se detuvo en la puerta, con la maleta en la mano. No lo miró a los ojos. «Me quedaré en un hotel unos días, para que tengas espacio. Hablaremos de los detalles prácticos la próxima semana». Y sin más, se fue. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el apartamento vacío, sellando el final de una era. Hugo se quedó solo, rodeado por los fantasmas de un futuro que nunca sería. El peso en su pecho era físico, real. Le costaba respirar. Se dejó caer en el sofá, el mismo sofá donde se habían acurrucado a ver cientos de películas. Miró a su alrededor, a la vida perfecta que se suponía que tenía, y por primera vez se preguntó cuánto de todo aquello había sido real. Un mes después, la vida de Hugo cabía en un apartamento temporal de una sola habitación. El olor a pintura fresca y el eco de sus propios pasos eran sus únicos compañeros. Alrededor, un laberinto de cajas sin abrir se erigía como un monumento a su vida deshecha. Cada caja era un fantasma. Los libros que habían leído juntos, los recuerdos de viajes,
la vajilla que nunca usarían para sus cenas de aniversario. Abrirlas era demasiado doloroso. No abrirlas era vivir suspendido en el limbo. Las noches eran las peores. El silencio de la ciudad, tan diferente del murmullo compartido de su antiguo hogar, amplificaba el zumbido de sus pensamientos. Repetía en su mente la última conversación, buscando una inflexión, una duda en la voz de Elena que nunca existió. El divorcio amistoso se sentía como una lenta tortura. Ella le enviaba correos electrónicos fríos y eficientes sobre la división de bienes, como si estuvieran disolviendo una sociedad comercial. Él se sentía borrado, editado de la narrativa de la vida que había creído suya. El peso en su pecho era constante, una presión sorda que le recordaba a cada instante que le faltaba el aire. Una noche, mientras miraba fijamente una mancha en la pared, su celular vibró. Era un mensaje de Sofía, la mejor amiga de Elena. Su pulgar tembló sobre la pantalla. Durante semanas había evitado a todo su círculo social, demasiado avergonzado para enfrentar sus miradas de lástima o sus preguntas incómodas. «Hola, Hugo. Solo quería saber cómo estabas». Un mensaje simple, sin juicios, sin preguntas. Hugo tardó 1 hora en responder. «Sobreviviendo. Gracias por preguntar». Ese breve intercambio abrió una compuerta. Empezaron a hablar, primero con mensajes de texto, luego con llamadas que se alargaban hasta la madrugada. Sofía no intentaba animarlo con frases vacías. Simplemente escuchaba. Escuchaba su rabia, su confusión, su dolor. Y en 1900, esa escucha, Hugo encontró un inesperado refugio. Una noche, con la voz quebrada, Sofía le confesó algo que lo cambió todo. «Hugo, Elena no fue del todo honesta contigo», dijo en voz baja, como si temiera que las paredes oyeran. Ella llevaba meses planeando esto. El divorcio amistoso fue una estrategia. Quería salir de esto sin verse como la mala de la película. Quería controlar la narrativa. Las palabras de Sofía no lo sanaron, pero reconfiguraron su dolor. Ya no se sentía como un fracasado, sino como la víctima de un engaño calculado. La tristeza se mezcló con una nueva emoción, la ira, una ira limpia y justa. Se dio cuenta de que no estaba de luto por un amor que se había acabado, sino por un amor que quizás nunca había sido lo que él creía. La conexión con Sofía se profundizó. No era romántica, no todavía. Era algo más primario. 2 personas heridas encontrando consuelo en la honestidad del otro. Ella también estaba perdiendo a su mejor amiga, viendo un lado de Elena que no conocía o que se había negado a ver. «Necesitas salir de ese apartamento, Hugo», le dijo Sofía una noche. «Aunque sea por un par de horas, vamos a cenar, a un lugar ruidoso, donde no puedas escuchar tus propios pensamientos». Él se resistió, pero ella insistió con una amabilidad firme. Y así se encontró sentado en un restaurante de moda en el corazón de la ciudad, un lugar al que solía ir con Elena para ver y ser vistos. Se sentía como un impostor, pero la conversación fácil de Sofía y su risa contagiosa empezaron a disolver la coraza de hielo que lo rodeaba. Y entonces sucedió. Sofía contó una anécdota divertida de su trabajo, y Hugo soltó una carcajada honesta, sonora, la primera en lo que pareció una eternidad. Fue un sonido extraño y liberador. Por un instante el peso en su pecho desapareció. En ese preciso momento, la vio. Elena estaba en la entrada, rodeada de su séquito de amigos perfectos. Su sonrisa radiante se congeló al verlos. Sus ojos, antes llenos de la luz social que también manejaba, se convirtieron en 2 trozos de hielo. La máscara se hizo añicos. El mundo pareció moverse en cámara lenta. Elena se disculpó con su grupo y caminó hacia su mesa. Cada paso era deliberado, amenazante. El murmullo del restaurante pareció desvanecerse a su paso. Se detuvo junto a ellos, su figura proyectando una sombra sobre la mesa. Su voz, cuando habló,
No fue un grito, fue un veneno susurrado, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas lo oyeran. Así que esto era tu luto, espetó, su mirada clavada en Hugo, ignorando a Sofía por completo. Luego giró lentamente la cabeza hacia ella. Reemplazarme con mi mejor amiga. La humillación fue un golpe físico, caliente y brutal. El silencio a su alrededor era denso, cortante. Hugo sintió las miradas de todos los comensales clavadas en él. Quiso hablar, defenderse, pero las palabras no salían. Estaba paralizado por la vergüenza, por la precisión quirúrgica del ataque de Elena. Ella no solo lo había herido, lo había ejecutado públicamente. Al día siguiente, la guerra se desató. Su celular vibraba sin cesar con notificaciones. Las redes sociales y los chats grupales ardían con la versión de Elena. Él era el traidor, el que no había respetado el duelo de su matrimonio, el que la había engañado con su propia mejor amiga. Era una historia perfecta, dramática y fácil de creer. Sus amigos en común lo llamaban, algunos para pedir explicaciones, otros para condenarlo directamente. Esa noche, sentado en la oscuridad de su apartamento, rodeado de sus cajas y del eco de la humillación, algo se rompió dentro de él. El pacificador murió. Comprendió que el divorcio amistoso nunca había sido una opción. Era una trampa y él había caído de lleno. Elena no quería paz, quería una victoria inmaculada. Y ahora él se negaba a seguir jugando su juego, pero no contraatacaría con la misma moneda. No se rebajaría a ventilar sus trapos sucios en público. Su estrategia sería otra, una de dignidad silenciosa. Apagó las notificaciones, ignoró las llamadas llenas de odio, y a sus amigos más cercanos, a los pocos que creía que aún merecían una explicación, les envió un único y sereno mensaje. Una historia siempre tiene dos versiones. Yo elijo vivir la mía en paz y con la verdad. Fue un acto de fe, un punto final. Sofía, que también estaba siendo bombardeada con mensajes de odio, se mantuvo a su lado. Se convirtió en su ancla, su defensora silenciosa. A quienes estaban dispuestos a escuchar, ella no contaba la versión de Hugo, simplemente señalaba las inconsistencias en la de Elena, plantando semillas de duda con una calma devastadora. El tablero de ajedrez había cambiado. Hugo ya no era un peón en la partida de Elena. Acababa de hacer su propio movimiento. El silencio que siguió fue más ruidoso que la tormenta. Los mensajes de odio cesaron, reemplazados por un vacío expectante. Hugo se había negado a darles el drama que anhelaban, y sin combustible, el fuego de la controversia comenzó a apagarse. Pero la paz exterior no era más que un eco de la guerra que aún libraba por dentro. Los días se convirtieron en un borrón de paredes blancas y cajas de cartón que lo miraban como lápidas de una vida que ya no era suya. La humillación del restaurante se repetía en su mente en un bucle cruel. Cada mirada, cada susurro, una herida fresca. Sofía se convirtió en su única conexión con el mundo exterior. Aparecía en su puerta sin avisar, con bolsas de supermercado o un café en la mano. No hablaban de grandes planes, hablaban de películas, de comida, del tráfico. Su presencia era un bálsamo, una normalidad que Hugo necesitaba desesperadamente. Ella le contaba cómo el círculo social se estaba partiendo en dos. Algunos, adictos al drama, se habían alineado ciegamente con Elena, pero otros, los más observadores, empezaban a notar las grietas en su historia. La agresividad de Elena, sus constantes publicaciones en redes sociales pintándose como una víctima trágica, empezaba a oler a desesperación. La gente no es tonta, Hugo, le dijo Sofía una tarde, mientras le ayudaba a ordenar la cocina. Tu silencio es más poderoso que todos sus gritos. La deja hablando sola y se está exponiendo a sí misma.
Él quería creerle, pero el sentimiento de fracaso era un ancla pesada. Una noche, incapaz de dormir, se encontró frente a una de las cajas más grandes. En ella había escrito con un marcador negro: Estudio. Contenía los restos de su antigua vida profesional, una carrera en marketing que había elegido más por el estatus que por la pasión, una carrera que encajaba perfectamente en el mundo de Elena. Con un suspiro de resignación, la abrió, y debajo de carpetas y reportes de ventas, encontró algo que había olvidado por completo: sus viejos cuadernos de bocetos de la universidad. Eran de cuando estudiaba diseño industrial, antes de cambiar de carrera por algo más seguro. Sus dedos rozaron los dibujos de muebles, de lámparas, de objetos que había soñado con crear. Recordó al Hugo que existía antes de Elena, un Hugo que soñaba con construir, no solo con aparentar, y en medio del desorden de su vida deshecha, una idea pequeña y frágil comenzó a brotar. Al día siguiente, hizo algo que no había hecho en 10 años. Compró madera y herramientas. El pequeño balcón de su apartamento se convirtió en su taller. Al principio sus manos estaban torpes, sus movimientos inseguros, pero poco a poco el recuerdo muscular regresó. El olor del aserrín llenó el aire, un aroma terrenal y honesto que desplazó el perfume artificial de su vida pasada. Cada clavo martillado era un golpe contra la frustración. Cada pieza lijada era una forma de suavizar sus propias asperezas. Estaba construyendo una pequeña mesa de centro, nada ambicioso, pero para él era la obra más importante de su vida. Era algo real, algo que podía tocar, algo que era enteramente suyo. El trabajo físico lo agotaba, pero era un cansancio bueno, limpio. Por las noches caía en la cama y dormía profundamente por primera vez en meses. Dejó de revisar las redes sociales, dejó de preguntarse qué pensarían los demás. Su mundo se había reducido a la madera, las herramientas y la taza de café que Sofía le dejaba en el balcón cada mañana. Una tarde, mientras aplicaba la última capa de barniz a la mesa, su celular sonó. Era Marcos, su antiguo mejor amigo, el que le había dado la espalda. Hugo dudó, pero contestó. «Hermano», la voz de Marcos sonaba avergonzada. «Solo quería pedirte perdón. Creo que te juzgué mal. Elena está fuera de control. Llama a todo el mundo contando historias cada vez más extrañas. Me di cuenta de que no se trata de ti, se trata de ella». Hugo escuchó sin decir mucho. Aceptó la disculpa con una calma que lo sorprendió a sí mismo. Ya no sentía rabia, solo una lejana tristeza por el amigo que había perdido. Colgó el teléfono y miró la mesa terminada. Brillaba bajo la luz del atardecer. Era sólida, funcional, hermosa en su simplicidad. Esa noche, Sofía vino a cenar. Se sentaron en el suelo usando la nueva mesa para apoyar sus platos. «La hiciste tú», dijo ella, pasando la mano por la superficie lisa. No era una pregunta. «Sí», respondió Hugo, y en esa simple palabra había un universo de orgullo recuperado. Se quedaron en silencio por un momento, un silencio cómodo, lleno de todo lo que no necesitaban decir. Él la miró, a la mujer que se había quedado cuando todos los demás se habían ido, la que había visto los escombros y no había huido, la que había creído en él cuando ni él mismo lo hacía. Lentamente extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya. No fue un gesto de pasión, sino de anclaje, de gratitud, de un nuevo comienzo. Ella le devolvió el apretón y sus ojos brillaron. Hugo se dio cuenta de que había pasado semanas enfocado en todo lo que había perdido. Su casa, su matrimonio, sus amigos, su estatus. Pero esa noche, sentado en el suelo de su pequeño apartamento, junto a una mesa que había construido con sus propias manos y al lado de una mujer que valoraba su verdad, comprendió por primera vez todo lo que estaba empezando a ganar.
Ya no era la mitad de una pareja perfecta. Era un hombre completo, reconstruyéndose pieza por pieza. Y por primera vez se sintió libre. 2 años. Eso era lo que había tardado en pasar de las ruinas a los cimientos. El apartamento temporal se había transformado en un taller luminoso en un barrio tranquilo de la ciudad. Un lugar que olía a cedro, a barniz fresco y a café recién hecho. El olor del éxito real. Hugo ya no era el hombre de la mirada cansada. Estaba más delgado, sí, pero de una forma fibrosa y fuerte. Sus manos, antes suaves por una vida de oficina, ahora estaban curtidas, con pequeños callos que eran medallas de honor. Llevaba una camiseta sencilla, manchada de serrín, y sus brazos mostraban la definición de quien trabaja con su cuerpo y no solo con su mente. Estaba lijando el respaldo de una silla de comedor, una pieza de diseño propio, con movimientos rítmicos y concentrados. Cada curva, cada unión, era un testimonio de su paciencia recuperada. Su pequeño negocio, Muebles con Alma, había despegado. Empezó con pequeños encargos para amigos, luego para amigos de amigos. Sus creaciones, sólidas, honestas y hechas para durar, eran la antítesis del mundo de apariencias que había dejado atrás. La gente no solo compraba una mesa o una silla, compraba una historia de renacimiento. Y sin buscarlo, había encontrado el reconocimiento que su antigua carrera nunca le dio. La puerta del taller se abrió y entró Sofía, con una sonrisa que iluminaba el lugar más que el propio sol de la tarde. Llevaba 2 vasos de café helado en la mano. Su relación no había sido un torbellino de pasión, sino la construcción lenta y firme de un refugio. Habían aprendido a sanar juntos, a respetar sus silencios y a celebrar sus pequeñas victorias. «Esa silla se ve increíble», dijo ella, entregándole uno de los vasos. El plástico frío fue un alivio contra su piel cálida. «Es para la señora García», respondió Hugo, pasando la mano por la madera lisa. Quería algo que le recordara a la casa de su abuela. Se miraron, y en ese instante estaba todo: el compañerismo, el respeto, el amor tranquilo que no necesitaba ser exhibido en ninguna red social para ser real. Era su vida ahora, simple, verdadera y suya. «Llegó el correo», dijo Sofía, dejando una pequeña pila de sobres sobre una mesa de trabajo. Hugo los revisó sin mucho interés: facturas, publicidad y un sobre manila sin remitente. Sintió una pequeña punzada de un miedo antiguo, un eco del pasado que creía enterrado. Por un momento dudó, pero ya no era el hombre que evitaba la verdad. Con dedos firmes, lo abrió. Dentro no había una carta, solo la fotocopia de un documento. Una solicitud de préstamo bancario por una suma considerable. Vio el nombre de Elena, claro como el día, junto al de un hombre que no conocía. Su corazón dio un vuelco, pero no de dolor, sino de una extraña y fría confirmación. Entonces vio la fecha, impresa en la esquina superior derecha. Estaba fechado 3 meses antes de que ella le pidiera el divorcio. El aire se quedó suspendido en el taller. Era la prueba irrefutable de que todo había sido una mentira calculada. El dinero, un nuevo proyecto, una nueva vida con otra persona. El divorcio amistoso no había sido para proteger los buenos recuerdos. Había sido para ganar tiempo, para asegurarse de que él no interfiriera en sus planes. En ese preciso instante, su celular vibró sobre la mesa de trabajo. Lo miró. Un número bloqueado, un solo mensaje. «El dinero fue la razón, no tú. Ten cuidado, ella es más peligrosa de lo que crees». Hugo leyó el mensaje 2 veces. Luego levantó la vista y se encontró con los ojos preocupados de Sofía. Ella no preguntó qué pasaba. Simplemente se acercó y le puso una mano en el hombro. El viejo Hugo se habría obsesionado. Habría caído en un pozo de ira y resentimiento. Habría querido respuestas, venganza,
Pero ese hombre ya no existía. Miró los papeles en su mano, la prueba de la traición, y luego miró a su alrededor, su taller, su trabajo, la mujer que amaba a su lado, y comprendió su verdadera victoria. Su victoria no era exponer a Elena, su victoria era que ya no le importaba. Su poder sobre él se había desvanecido, no por el odio, sino por la indiferencia. Su historia ya no era una reacción a la de ella, era una creación propia, con una calma que lo sorprendió. Dobló los papeles y los dejó sobre la mesa. No los rompió, no los quemó. Simplemente los dejó ahí, como un artefacto de una vida pasada que ya no le pertenecía. Tomó la mano de Sofía y la apretó con fuerza. «Vamos a casa», dijo, y su voz era firme. La vida le había enseñado de la forma más dura que a veces. Perderlo todo es la única manera de encontrar lo que verdaderamente importa. Que las caídas más profundas no son el final, sino el lugar donde se construyen los cimientos más sólidos. La dignidad no se la devolvió una victoria pública contra Elena, sino el orgullo silencioso de cada mueble terminado, de cada factura pagada con su propio esfuerzo, de cada noche durmiendo en paz sabiendo que era fiel a sí mismo. Su historia no era un cuento de hadas con un final perfecto, era algo mucho más valioso, una historia real, una prueba de que, sin importar cuán oscuro se ponga el camino, siempre hay madera para construir un nuevo comienzo. El dolor se había transformado en sabiduría y la soledad en una libertad inquebrantable. Comente de qué país está viendo este video. Y si quiere oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbase al canal.